Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre, viene a nuestro encuentro hoy, en este domingo 6 de abril, queridos amigos. Ya estamos en la quinta semana que se inicia del tiempo de Cuaresma con este domingo. Y la palabra de Dios nos acompaña a través del profeta Isaías, capítulo 43 del 16 al 21. Así habla el Señor. El que abrió un camino a través del mar y un sendero entre las aguas impetuosas. El que hizo salir carros de guerras y caballos, todo un ejército de hombres aguerridos. Ellos quedaron tendidos, no se levantarán, se extinguieron. Se consumieron como una mecha. No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo. Ya está germinando, no se dan cuenta. Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Me glorificarán las fieras salvajes, los chacales y los avestruces, porque haré brotar agua en el desierto y ríos en la estepa para dar de beber a mi pueblo, mi elegido, el pueblo que yo me formé para que pregonara mi alabanza. Queridos amigos, como siempre, Isaías es un profeta que nos anima, nos alienta, nos da fuerza. Ciertamente eso no quiere decir que Isaías no se da cuenta de la corrupción, no quiere decir que Isaías no se da cuenta del peligro en que nosotros estamos acechando al bienestar de la comunidad, al bienestar de las personas. Pero ante esta situación confía en la gracia del Señor que va a actuar en nosotros. Apean era esperanza, queridos hermanos. Upeare coñande hoy ya es esperanza najameya. Y eso es lo que pasa con Isaías. Najameya te hoy, o sea, él está entusiasmado y dice, vendrán días. Así habla el Señor, que abrió un camino a través del mar. Vuelve a recordar, si el Señor fue capaz de abrir un camino en medio del mar rojo y salvar a su pueblo, ciertamente que ahora nos vuelve a ofrecer su gracia. Apenas en la quinta semana, ya mañana pues no sé yo que fuera de este tiempo tan lindo que es el tiempo de Cuaresma. Él abrió un sendero entre las aguas impetuosas, es decir, entre el mar. Daya que llegan a porque ñande yara guatañan en día ñande yara boasañan de be y poa lleva y catujan guay ñande la ñambo que la iba a todo lo que es corrupción, todo lo que es mondajapocane, etcétera, todo lo que es esa mentalidad en que nosotros comenzamos a maquinar contra nuestro pueblo, contra nuestra gente, contra nuestra comunidad. Ellos quedarán tendidos, no se levantarán, se extinguieron, se consumieron como una mecha. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia, que todo eso pueda desaparecer y que pueda aparecer la gracia y la gloria de Dios en medio de nosotros y de su pueblo. Que la bendición de Dios descienda hoy y una vez más sobre nuestro pueblo, sobre nuestra gente, sobre nuestro país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.